Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre, sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor respondió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que le hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio. Se nos perdonen nuestros delitos. En muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo nos insta a orar. De ahí que la Iglesia haya acuñado aquel principio de teología: el que no reza no se salva. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Principio de teología católica: el que no reza no se salva. La oración, Santo Tomás la define como la razón que se expresa con los labios, de oris ratio, la boca que expresa las razones. Esa es la oración. De ahí que se define la oración como oración vocal u oración mental. La oración vocal, cuando la Iglesia o el mismo Señor Jesucristo me presentan una fórmula. Por ejemplo, cuando le dicen los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y Él enseña el modelo de toda oración, que es la oración del Señor, el Padre Nuestro. Es una fórmula, como el Ave María es otra fórmula, o el Salve, o el Credo. También en el oficio de los sacerdotes uno recita los salmos, son razones que se van expresando con los labios. Pero de nada vale esa oración o esa razón que se expresa con los labios si no va acompañada de todo nuestro intento por elevar nuestra mente a Dios. Y hoy, celebrando justamente el día de Santa Teresa de Ávila, como ella decía, definía oración: elevar la mente a Dios y estarse hablando con Él, con un amigo que sabemos que nos ama. Es decir, entonces, que la oración de los labios, expresando las razones, si uno presta atención a lo que dice, naturalmente tiene que ir elevando nuestra mente a Dios. Y esta es la razón de las oraciones que uno reza como fórmulas. Esta es la razón porque a veces una obra de arte, que tiene que ser bella, nos tiene que elevar a Dios. Lo sensible nos tiene que llevar a Dios. La palabra es un ruido, pero no importa el ruido, importa que mi alma se vaya elevando a Dios. Lo mismo ven la música sacra, ¿cierto? La belleza de un templo. La música sacra hoy muchas veces en muchos lados está en crisis porque creemos que la chacarera nos va a llevar a Dios. La chacarera nos lleva al asado y a los chorizos, pero no nos lleva a Dios. ¿Ven? Hay cada cosa en su lugar. Ese es el orden querido por Dios y esa es la paz. Entonces, no desvirtuar. Hoy estamos en épocas que falsifican y no debemos desvirtuar. Quiere decir que todo me tiene que llevar a ayudarme para que mi mente se eleve a Dios. ¿Cuántas conversiones ha habido? Me acuerdo León Blois
entró en Notre Dame de París y estaban tocando la misa de Requiem y dijo: esto es bello, esto es la verdad, y ahí se convirtió, ¿ven? Que lo llevó a Dios. Esa es la oración entonces, oración vocal, oración mental, y que tenemos que orar. El Señor, Él mismo, nos dio ejemplo pasándose de claro en claro las noches orando a su Padre. Su vida fue una oración continua al Padre. Sus 3 horas en la cruz no hizo más que orar. Y en la agonía es el diálogo íntimo y tierno con su Padre, que en ese momento no perdonaba a su Hijo por amor a nosotros, como dice San Pablo. Por eso de la importancia del orar, nadie hay que dude. El Señor corrigió, nos enseñó cómo debe ser esa oración. Y por eso estos 2 cuentitos orientales, digo 2 porque esta parábola que se escuchó de la viuda insistente o la pertinaz viuda que asustó al juez, y la otra del amigo insistente, de aquel que le llegan visitas en plena noche, y ustedes saben que son cuentos orientales las 2 parábolas, y una de las cosas que Oriente tiene muy grabado es la hospitalidad. Puede ser el otro enemigo de uno, pero le va a recibir. Y a aquel le cayó el amigo justo cuando no tenía nada que darle, ni un pedazo de pan. Entonces fue a golpearle al vecino, como tantas veces sucede, ¿cierto? Y el vecino ya estaba acostado con todos sus hijos, y sin embargo tanto golpeó que el otro se levantó para sacárselo de encima. No porque, ¿no es cierto?, le hubiera gustado levantarse, sino para sacárselo de encima. Él era un poco perezoso: ya estoy en la cama, no te lo voy a dar ahora. Y mira, si no me lo das te tiro bajo la puerta. Entonces se tuvo que levantar y dárselo. ¿Ven? Para enseñarnos a nosotros la perseverancia en la oración, cómo tenemos que orar perseverantemente, pertinazmente. Y lo segundo, el segundo ejemplo, es el de este juez inicuo. Por supuesto, esto no pasa en la Argentina, pasa en Oriente. Juez inicuo que no temía ni a Dios ni a los hombres. Y muy bien dice el texto griego de Lucas, que es el evangelio que más de griego tiene, ¿cierto?, que se presentaba esta viejita viuda. Recuerden que en 86 lugares se marca en la Sagrada Escritura que la religión pura ha de ser la atención de las viudas y de los huérfanos. Más razón pone Jesús la viudita. Había quedado sin su esposo, seguramente con hijos, y encima un adversario que aprovechó la pérdida del esposo de esta mujer para lidiar con ella. Entonces ella iba a pedirle al juez. Y este juez, un cínico, un hombre que no le importaba nada. Fíjense, Jesús no tiene reparo en poner a Dios Padre como un juez inicuo, y lógicamente no se la podía sacar de encima. Y como muy bien dice el griego, tenía miedo que le estropeara la cara, le marcara la cara, es decir, era una viudita de armas tomar. Es decir, no solo pedía y suplicaba, sino que tuvo miedo, dice el texto, de que le golpeara la cara. Entonces por eso hizo justicia, de tan pertinaz que fue, de tan insistente delante de aquel juez. Cuánto más vuestro Padre, cuánto más vuestro Padre. ¿Ven? Quiere decir entonces que tenemos que reflexionar un poco hoy sobre cómo es nuestra oración. Generalmente no es perseverante así. Cuando hay una necesidad uno la ve. Enseguida nos acordamos de Dios, pero cuando no hay necesidad nos olvidamos de Él. Los estudiantes, diciembre y marzo, llena la iglesia de estudiantes, ¿no es cierto? Hay una cruz enseguida, Señor, Señor. Pero la oración perseverante es la que obtiene al Señor. Fue perseverante aquel amigo y le dijo: no me iré de aquí hasta que no me lo des. Viene entonces el texto de Agustín: golpea que él quiere dar, dice San Agustín, y lo que quiere dar lo dilata para que lo desees más. Y no se desprecie lo que te da pronto. Más quiere él dar que tú recibir. Entonces hay que golpear.
comenta el texto justamente de esta parábola del amigo insistente y de la viuda pertinaz. Esa es la primera pregunta hoy. ¿Es perseverante nuestra oración? Pienso en Santa Mónica, 30 años oró y le pedía bien, ¿no? Pedía la salvación de su hijo, de Agustín. Miren cómo lo sacó, San Agustín de Hipona, nada menos. Pero 30 años oró. Y San Ambrosio la consolaba, era el arzobispo de Milán, y Mónica se le iba a quejar, que parece que Dios no me escucha. Y le decía Ambrosio, Mónica, ten paciencia, no puede perderse un hijo de tantas lágrimas. No puede perderse un hijo de tantas lágrimas. Entonces es perseverante la oración. Para ser escuchada tiene que ser perseverante. Y no hagáis como los fariseos, dijo Cristo, que piensan que van a ser oídos porque dicen muchas palabras. Y ahí nos enseñó el Padre Nuestro, el orden de la oración, 7 peticiones nada más, que es sencillo y está todo. Primero, pedir la gloria del reino de Dios y que venga. Después nuestras necesidades, ese es el orden. Primero, la gloria de Dios, que es la salvación de mi alma. Y después todo lo demás, que nos libre del mal, que nos lleve, que venga ese reino, que venga pronto. Y digo esto porque al final de este evangelio que se leyó, pone el Señor esa frase que nos despista un poco, encontrará fe. ¿Qué quiso decir Cristo ahí? Entonces con pocas palabras. Lejos pues de nosotros la oración con vana palabrería, pero que no falte la oración prolongada mientras persevere la ferviente atención. Hablar mucho en la oración es como tratar un asunto necesario y urgente con palabras superfluas. Orar, en cambio, prolongadamente es llamar con corazón perseverante y lleno de afecto a la puerta de aquel que nos escucha. Porque con frecuencia la finalidad de la oración se logra más con lágrimas y llantos que con palabras y expresiones verbales. Porque el Señor recoge nuestras lágrimas en su odre y a Él no se le ocultan nuestros gemidos, pues todo lo creó por medio de aquel que es su palabra y no necesita de las palabras nuestras. Ya se imaginan quién es, San Agustín, en carta que le escribe a Proba, ¿ven? Nuestro afecto. Y puede uno estar orando todo el día, y sí, Santa Teresa decía, Dios está entre los pucheros, puede estar uno cocinando y estar con la mente elevada a Dios. Con el afecto, sí Él sabe lo que nos hace falta. ¿Y para qué cree que se lo pidamos, Padre? Porque así vemos nuestra indigencia, dice Santo Tomás, y al mismo tiempo reconocemos nuestra dependencia de Él, que es el independiente, ¿ven? Entonces quiere que se lo digamos. Y nos va a conceder algunas cosas si se las pedimos, otras nos las concedió ya sin que se las pidiéramos, como la vida, la fe. Pero algunas cosas si se las pedimos, tiene decretado desde toda la eternidad, si se las pedimos nos las va a dar, si no se las pedimos no. Pero tiene que ser ese corazón. Si Él nos conoce a nosotros más que nosotros mismos nos conocemos, si somos obra de sus manos, claro que ahora ustedes van a poner la dificultad inmediata. A mí no me escucha. Un poco lo que le pasaba a Santa Mónica. Parece que no me escucha 30 años, oró perseverantemente. Y después el Señor le escuchó, dilató su pedido. Pero ¿por qué parece, Padre, que a veces no escucha? ¿Por qué parece que hay hombres que han estado toda su vida en esa noche oscura pidiendo y pidiendo? Y siempre tuvieron la respuesta para el paso inmediato, pero no vieron más allá, esa chispa que Dios manda. Y justamente porque Dios nos conoce a nosotros más íntimamente que nosotros nos conocemos. Y por eso a veces no concede, porque no es para nuestro bien. No es para nuestro bien. Pero Padre, a veces uno le pide que le saque una cruz, una desgracia. Y no toda desgracia es un mal. A veces en los hospitales uno se da cuenta cómo la desgracia vino y le hizo ver la luz eterna a aquel que se enfermó. Se creía absoluto acá en la tierra, y es ahí cuando se da cuenta de su dependencia con Dios y cuando empieza a orar. Porque Dios concede todo bajo la razón de eternidad. Y por eso a veces no concede lo que le pedimos, porque pedimos mal. Es decir, pedimos lo que creemos que nos conviene. Pero San Pablo dice que no sabemos lo que nos conviene, solo Dios sabe lo que nos conviene, porque sus caminos
no son nuestros caminos. Y Él sabe lo que nos conviene en cuanto a la salvación de nuestra alma. Por eso a veces le pedimos mucho y perseverantemente, Padre, y sin embargo no escucha a Dios, porque no es para nuestro bien. Si un hijo le pide a su padre pan, no le va a dar una piedra. Y si le pide un pez, no le va a dar una serpiente, porque a veces pedimos una piedra pensando que es un pan, o pedimos una serpiente pensando que es un pez, y no hay caso. Claro, podríamos hacer un chiste acá, sobre todo con San Antonio, al cual a veces se le pide mucho, y no hay caso, no escucha. Porque si te escucha San Antonio, con novio y todo te vas al infierno, esa es la verdad. Dios lo sabe, ¿ven? Aunque nosotros no. Por eso entonces hay que seguir pidiendo, perseverantemente, y como dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, no la nuestra. Si es el más sabio y el más bueno de Dios. Por eso yo me pregunto en esta misa, y os pregunto, ¿es perseverante nuestra oración? Nuestro corazón está ardiente, como le dice San Agustín a Proba, que tiene que estar en la presencia del Señor, sin muchas palabras, con lágrimas y gemidos. Por eso hermoso los salmos, uno los va leyendo, oración universal. Lo que nos pasa a cada uno está allí, plasmado, palabra de Dios, y uno lo repite. Y cuando repite el oficio de la Iglesia es la voz de la misma esposa de Cristo que le repite a Cristo esas palabras que son sus mismas palabras, porque Él es el Verbo. Entonces orar insistentemente y con esa absoluta confianza de que se nos va a conceder aquello que sea para nuestro bien, para el bien de nuestra alma. Y aunque tengamos que pasar una noche entre tinieblas, como un purgatorio acá, como le ha pasado a muchos, saber que eso es para mayor bien de nuestra alma. Entonces no andar comparando por qué a mí y al otro no. Dios sabe de qué estamos hechos, dice la Sagrada Escritura. Conoce cuál es nuestro mayor bien. ¿Y por qué Jesucristo pone acá al final, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra? Parece una frase descolgada, ¿no? Porque así en los últimos tiempos orarán los verdaderos fieles. Clamarán al Señor como la viuda aquella que le golpeaba la puerta al juez. ¿Y qué pedirán los fieles en los últimos? Y pedirán que venga el Señor. ¿Y cuántos serán? Y parece que son pocos, lo que de verdad pidan. Ven, Señor Jesús, ven. Como dice el Salmo, el agua ya nos va llegando a las fauces. Apura tu venida, que venga tu reino. Por eso dice el Señor, sobre todo refiriéndose a esa referencia grande a la parusía, a la segunda venida de Cristo. ¿Orarán así cuando esté por venir el Señor? Y así tendremos que orar. Es más, en los tiempos que corren, así tenemos que orar, con lágrimas y gemidos delante de Dios. Él sabe perfectamente. ¿Por qué no concede? Porque no es para nuestro bien. ¿Por qué concede? Porque va a ser para nuestro bien. Que la Virgen Madre entonces nos enseñe la lección de la oración prolongada, de la oración que va dirigida a pedirle al Señor que sea su gloria primero, y que esa gloria tenga en cuenta que va a ser más gloria si salvo mi alma, y después que pida todo lo demás. Que como la Virgen aprendamos a llevar las palabras del Señor en el corazón. Se le guardaba todo en su corazón y lo meditaba. Y que pidamos por último estar cada día en esa presencia del Señor. Y aunque estemos haciendo cualquier cosa, ¿no es cierto?, saturemos nuestra vida diaria con esos flechazos de amor, que son las jaculatorias que enviamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo o a la Santísima Virgen María. Que ella entonces nos conceda orar así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso.